Muy bien, muchachos, vamos a resolver este ejercicio que me va a permitir también introducir un concepto, ¿verdad? Que es la refracción interna total. Quiero calcular el ángulo que va a tener ese rayo cuando pase al agua. Ya estuvimos haciendo muchos ejercicios, pero en este ejercicio vamos a encontrar una situación un poco extraña. Entonces vamos a resolver el ejercicio. ¿Cuál será el ángulo de refracción? Entonces, si hacemos el despeje, teta 2, bueno, es más, ya habíamos hecho el despeje, es igual a la función inversa del seno de n1 por el seno de teta 1 entre n2. Sustituimos los valores que tenemos, función inversa del seno de n1 de 1.33 por el seno de 50 grados entre 1. Y entonces esto a su vez sería función inversa del seno de 1.018, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la función inversa del seno de ese valor? A ver, saque la función inversa de ese valor con su calculadora. Sheet seno 1.018. ¿Qué dice? Error, ¿verdad? Error. Matemáticamente, eso quiere decir, lo que me dice la calculadora es, no chipele. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el valor del seno de un ángulo va de un valor mínimo de 0 para ángulos de 0 grados hasta 1 para ángulos de 90 grados. Y luego, si paso de 90 a 180 grados, el valor del seno va de 1 a 0. Ya hicieron gráficas de la función seno en las clases de matemáticas. Y luego de 180 a 270, el valor del seno va de 0 a menos 1. Y finalmente de 270 a 360, de menos 1 a 0. En otras palabras, el valor de la función seno oscila entre menos 1 y 1. En otras palabras, no hay un ángulo cuyo seno sea 1.018. No existe el ángulo. Esta respuesta me está indicando que algo pasa con ese rayo, algo extraño. A este fenómeno se le llama refracción interna total, ¿verdad? Refracción interna total. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Bueno, este fenómeno voy a escribir aquí la definición. Este fenómeno se puede dar solo cuando la luz pasa en forma oblicua de un medio a otro de menor densidad óptica. Menor densidad óptica es sinónimo de menor índice de refracción. O sea, este fenómeno solo se puede dar cuando el rayo pasa del agua al aire y no al revés. No puede haber refracción interna total del aire al agua. O en términos de velocidades, cuando la luz pasa de un medio en donde la luz viaja más lento a un medio donde viaja más rápido, sí, pero ¿en qué consiste ese fenómeno? Consiste en que, lo que sigue diciendo esa definición, consiste en que para ciertos ángulos de incidencia, el rayo incidente es reflejado en vez de ser refractado. El rayo no pasa, sino que se regresa. Sí, como si esta superficie se convirtiera en un espejo. Entonces no pasa el rayo. ¿Sí? ¿Se refleja con qué ángulo? Ah, si dije que se refleja como si fuera un espejo, ¿cuál sería el rayo con el que se refleja? 50 grados, como si estuviéramos viendo el tema de reflexión. ¿Sí? 50 grados. Esto pasa, nuevamente vuelvo a repetir, cuando el rayo pasa de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor y para ángulos grandes. Para ángulos grandes.
Sí, cuando el rayo forma un ángulo relativamente grande con la normal, para ángulos muy cerrados es más difícil que se presente este fenómeno. Una analogía es un patito en un estanque. Si queremos hacer un patito en un estanque, que es ese efecto en el que una pelota rebota con el estanque en lugar de introducirse en el agua, ¿no lo han visto? Se toma una piedra plana y se avienta y como que rebota. ¿De qué manera se tiene que lanzar la piedra para que haga ese patito? De manera muy, casi rozando a la superficie del agua. Vamos a decir que los rayos de luz hacen una especie de patito, pero solo para ángulos muy abiertos. ¿Qué pasa si aventamos la piedra muy directa hacia el agua? ¿Va a ser un patito? Nunca, ¿verdad? Va a pasar al otro medio, ¿no? Entonces, eh, aquí en este caso, ¿cuál es el valor máximo que puede adoptar esta parte para que haya refracción? ¿Cuánto es lo máximo que puede tener esto? Sin que la calculadora me marque error 1, ¿verdad? Si esto rebasa 1, es que ya hay una refracción interna total. Entonces, con este ángulo hay refracción interna total. ¿Qué hubiera pasado si se me hubiera ocurrido darle un ángulo de 40 grados? Que el ángulo de incidencia era de 40 grados. En ese caso, ¿de cuánto hubiera sido el ángulo de refracción? Bueno, entonces tendría que cambiar este 50 por un 40. Y en ese caso, ¿verdad? ¿Cuánto daría la función? Y bueno, para empezar, lo de la operación que tengo ahí sería 1.33 por el seno de 40 entre 1, y eso sería igual a 0.85, me da un valor menor que 1. Y sí va a haber un ángulo de refracción mayor que el de incidencia. ¿Cuál sería el ángulo de refracción? En este caso sería un ángulo de 58.7 grados, casi 59 grados. El ángulo se abre de 40 a 59 grados, pero al final sí pasa el rayo. Si sigo aumentando el ángulo, va a llegar un momento en el que me va a marcar error, ¿verdad? Y ese ángulo debe estar entre más o menos, ahorita lo vamos a comprobar, 48 y 49 grados. Con 48 grados todavía pasa, 49 grados ya no pasa. ¿Cómo podemos calcular el ángulo máximo, el ángulo tope, antes de que se presente este fenómeno? Lo que tendríamos que hacer sería esta parte igualarla a 1 y de ahí despejar el seno del ángulo de incidencia. Y a ese ángulo, el ángulo límite con el cual los rayos todavía pueden pasar de un medio al otro, se le llama ángulo crítico, ¿verdad? El ángulo crítico. Entonces, bueno, vamos a despejar de aquí N1 por el seno de teta 1 entre N2, vamos a igualarlo a 1, que es el valor límite, y de ahí vamos a despejar el seno de, más bien teta 1. Entonces me quedaría que el seno de teta 1 es igual a 1 por N2 y entre N1, ese N1 que está multiplicando pasa dividiendo. Y finalmente, y a esto se le llama el ángulo crítico, teta 1, que ahora le vamos a llamar ángulo crítico, va a ser función inversa del seno de N2 entre N1. Así que un ejemplo en este caso, bueno, y esta ya la vamos a dejar como una fórmula del ángulo crítico. Y ahora el concepto que estamos viendo es refracción interna total. Entonces, el ejemplo podría ser, el enunciado del ejemplo sería, ¿cuál es el ángulo crítico entre el agua y el aire? Y ahorita explicamos qué representa ese valor. ¿Cuál es el ángulo crítico entre el agua y el aire? Si utilizamos esta fórmula, entonces el ángulo crítico sería ángulo crítico, función inversa del seno de N2, que es 1, entre N1, que es 1.33. ¿Y eso cuánto daría? Bueno, si lo hacemos en dos partes, función inversa del seno de 0.752. Y esto a su vez sería 48, había dicho 58, ¿verdad? Más bien era entre 48 y 49 grados, quise decir. 48.75, vamos a redondearlo a 48.8 grados. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos ese resultado?
Voy a ponerlo acá de manera así, bueno, ilustrarlo con una figura. Imaginemos que tenemos estos dos medios, agua y aire, y tiene que ser del agua al aire, no al revés. Y entonces estamos ahí calculando un ángulo de 48.8 grados. Sí, entonces si tengo, digamos, este es el ángulo crítico, 48.8 grados. Lo que quiere decir ese resultado es que cualquier rayo proveniente del agua que pase al aire que rebase ese ángulo, 50, 51, 60, 80, no va a pasar al segundo medio. Lo que va a pasar con ese rayo es que se va a reflejar en lugar de refractarse. ¿Y con qué ángulo se va a reflejar? Como si fuera un espejo. Si este rayo tiene un ángulo de incidencia de 70 grados, se va a reflejar con un ángulo de 70 grados. Si tiene 80 grados, se va a reflejar con un ángulo de 80 grados. Pero todos los rayos que tengan un ángulo de incidencia menor a 48 grados, todo lo que quede en este cono, porque si lo vemos en perspectiva sería un cono realmente, en todo ese cono, los rayos van a pasar desde 0 hasta 48.8 grados. ¿Y qué pasa con los rayos que tienen justo 48.8 grados? En realidad, en teoría, ese rayo se queda en la interfaz o en la región en la que se unen los dos medios. No se queda ni en un medio ni en el otro, ni se refleja, una cosa extraña. Por eso el ángulo crítico tiene como definición ángulo de incidencia con el cual el ángulo de refracción es de 90 grados. Y 90 grados con respecto a la normal es que se va sobre la superficie que está entre los dos medios, ¿verdad? Ángulo crítico, su definición sería, voy a ponerla entonces, recapitulando, ángulo crítico ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. ¿Sí? Y de 90 grados implica que es un ángulo que se queda entre los dos medios. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular al revés? El ángulo crítico no del agua al aire, sino del aire al agua. Ángulo crítico del aire al agua, no del agua al aire. Si queremos sustituir en esta fórmula, otra vez esto nos va a marcar un error, porque en lugar de dividir un 1 entre un 1.33, dividiría un 1.33 entre un 1. Y nuevamente voy a tener el mismo problema, querer sacar el seno inverso de un valor mayor que 1. En este caso, ¿qué me estaría indicando ese error? Que no hay ángulo crítico. Solo hay ángulo crítico del agua al aire y no al revés, porque si fuera el rayo, si el rayo pasara del aire al agua, ¿qué pasaría con su ángulo? ¿Se abriría? Al contrario, se cerraría. Entonces, en ese caso no hay ningún problema, todos los rayos van a pasar. Solo ocurre cuando la tendencia es que el ángulo se abra. ¿Sí? Cuando el ángulo se va abriendo cada vez más, llega un momento en que el ángulo de refracción es 90 grados y se amplió el ángulo,
lo que ya hemos platicado, en lugar de refractarse, se refleja. Ese es el concepto de refracción interna total, y en los espejismos es lo que pasaba. Habíamos visto que llegaba un punto en que los rayos eran tan oblicuos que en lugar de seguir bajando por el aire empezaban a subir, y entonces la imagen nos llega a nuestro ojo de la parte de abajo hacia arriba y vemos duplicada la imagen, y eso da la impresión de como que la superficie está mojada. Este es el concepto de refracción interna total.